Hola, bienvenidos al canal. Para hoy vamos a hacernos una máscara con venda de yeso. Llenaré un recipiente con agua y cortaré bastantes tiras de venda. Esta es la medida que debes cortar las tiras. Para que no me sobre ningún trozo, iré cortando sobre la marcha. Es muy importante, antes de aplicarnos la venda de yeso, cubrirnos la cara con vaselina. Si no lo haces, será muy difícil despegarla después. Si eres un machote con barba, mejor afeítatela, porque si no, la máscara tendrá un relleno de pelo. Y tú una barba con calvas, te lo digo por experiencia, y duele al quitar. Cuando mojes la venda de yeso, no la sumerjas demasiado en agua. Si la dejas que se empape demasiado, será imposible trabajarla. Dale un mojado rápido. Siempre puedes añadir más agua una vez esté colocada en el sitio. Voy a comenzar a aplicar las tiras de venda de arriba hacia abajo. Al menos le daré un par de capas. Con los dedos mojados podemos estirar el yeso que hay en la venda y cubrir al máximo los huecos del tejido de la venda. Intenta dejarla lo más estirada y lisa posible. Que no te queden arrugas. Te voy a mostrar cómo me cubrí toda la cara parte por parte para que te hagas la idea. No te olvides de dejar un espacio para poder respirar en la nariz y en los ojos si es que quieres ver. Una vez nos quitemos la máscara ya lo taparemos. Después de sufrir lo que no está escrito para quitarme la máscara sin arrancarme toda la barba, ya tengo la base de la máscara, pero todavía queda mucho trabajo por hacer. Ahora ya puedo tapar el agujero de los ojos, la nariz y aplicar alguna capa más de venda. Quiero que la máscara quede bien rígida. He estado intentando ver algún vídeo para saber cómo alisar la máscara, ya que se ven todos estos pelillos de la venda y el acabado es horrible, y no he encontrado ningún vídeo en internet. Así que he tenido que improvisar. He deducido que al ser venda de yeso tendría que utilizar lo mismo para darle una capa y que agarrase la venda. Así que mezclé yeso un poco líquido para rellenar los huecos y dar el volumen. Después lo suavicé con una lija. Y aplico el yeso así, con los dedos, a lo rústico. También puedes mojarte tus yemas de los dedos con agua para que se deslicen mejor. Le pasaré una manita de lija para que nos quede una superficie bien lisa. Y con unas tijeras saneo todo el borde de la máscara, para quitar al máximo todas las imperfecciones. Apliqué imprimación a la máscara completa, por fuera y dentro, al menos 2 capas. Y se me olvidaba hacer los agujeros de los ojos y la nariz. Esto los hice con un cúter de precisión. Podía haber dejado el hueco sin tapar, pero me gusta más así, el resultado es mejor. Y ahora solo falta pintarla con los colores o el tema que quieras. Recuerdo que tío Saúl me hizo una de la película del Cuervo que tanto me gustaba, y que me gusta. Esa máscara la perdí, así que haré una parecida, aunque creo que la de él quedó mejor. También le hice un agujero a cada lateral de la máscara para colocarle la goma, y le puse unos remaches de hierro. Si no tienes, no es necesario, pero yo que los tengo, pues los aprovecharé. Para el coloreado he utilizado pinturas acrílicas base al agua.
Estas son de las comunes, de las que se utilizan para las manualidades. Ahora le voy a pintar su mítico maquillaje. Esta película fue, es y será una joya. Esa banda sonora, el ambiente rockero y oscuro, todo en conjunto, y qué decir de Brandon. Su mejor película y no pudo ni siquiera terminarla, debido a la tragedia que sucedió mediante el rodaje de un tiroteo en la grabación de la película. Que en paz descanse. Un icono siempre será recordado por tu arte y también por tus películas. Solo he encontrado esta goma piojosa, pero bueno, si tú tienes alguna mejor, utilízala. Si es en negro, mejor. Y aquí el resultado final. Me gusta mucho cómo queda. La voy a colgar pero ya. Si te ha gustado a ti también, no olvides tu like y suscríbete. Ya de paso activa la campanita porque se vienen novedades al canal. Un saludo y hasta la próxima.